Durante los próximos 6 años vamos a reconstruir 150.000 millas de nuestras carreteras. Es como dar la vuelta al mundo en 6 ocasiones. Eso es un montón de camino. Vamos a establecer y mantener 4.000 millas de nuestros ferrocarriles, suficiente para llegar de costa a costa. Vamos a restaurar unas 150 millas de autopistas y vamos a avanzar en una próxima generación del sistema de control de tráfico aéreo para reducir el tiempo de viaje y demoras de los viajeros estadounidenses. Esto decía anoche Barack Obama, también que esto les va a costar a los norteamericanos 50.000 millones de dólares y también que les va a engordar mucho el déficit del país. Hoy en la tertulia capital, don Joaquín Gómez, director adjunto del diario El Economista. ¿Qué tal, don Joaquín? Muy buenos días. Don Vicente Laje, que es socio director de Cumbria FSC. Buenos días, don Vicente. Buenos días. Y don Hermenegildo Altozano, que es socio del bufete Hogan Lovells. ¿Qué tal, don Hermenegildo? Buenos días, señor Vicente. Bueno, esto es un anuncio, el de Barack Obama, de los grandilocuentes, cuando menos, ustedes lo acaban de escuchar. ¿Conseguirá reactivar la economía americana que está flojeando en sus últimos indicadores? Lo que va a pasar, como comentabais, es que los mercados no van a castigar ese sobreendeudamiento, en este caso del Estado, con lo cual seguramente Estados Unidos podrá seguir financiándose extraordinariamente de una forma económica y fácil en los mercados hoy, mañana y pasado. Con lo cual yo creo que esto que se ha comentado, su política keynesiana, es cierto que es una política que va en principio con lo que deberían ser las mejores prácticas para una reactivación de la economía, como se vivió en España, como se ha vivido, como comentaban en el momento Reagan, etcétera. Pero lo cierto es que a día de hoy lo que se ha quedado claro es que el agujero que había en Estados Unidos era más profundo del que se creía y que las medidas iniciales no han llegado, no han sido suficientes. Con lo cual lo que sí que es cierto es que hay que buscar un estímulo y en este caso, a diferencia de lo que ha pasado en España, sobre todo con el Plan E, quizás sí que estas infraestructuras y acciones en el medio y largo plazo pueden dar al final al sector público, al sector privado, un estímulo y una mejora. Se puede conseguir un retorno de la inversión de esas infraestructuras siempre y cuando generen valor para el sector privado, que a diferencia de lo que en su momento se realizó en España era quizás solo medidas para contener una caída de los números, una caída del paro, una caída del consumo, ¿no? Con lo cual la diferencia sí que es cierto que las teorías que se ahora mismo están apoyando, están planteando, keynesianas necesarias en alguna parte desde el punto de vista de infraestructuras en el país, con algunos temas de estímulo fiscal, es cierto que para las pymes, para las familias, es cierto que van a poder conseguir una reactivación. Otra cosa es cuán profundo va a ser el agujero en el cual después si va a permitir que la economía americana tenga facilidad y agilidad para poder resolver esa crisis. Vicente, decías que los mercados pueden no castigar esta medida. Yo, de todas formas, no lo tengo claro, porque venimos viendo desde hace semanas cómo se está construyendo, por lo menos artificialmente, una burbuja en renta fija. Y a raíz de los datos de confianza del consumidor la semana pasada en Estados Unidos, el dato de empleo, y allá teníamos el mercado cerrado, pero lo que sí que hemos visto es una venta de bonos, claramente, y un repunte de las rentabilidades a raíz del jueves-viernes de la semana pasada, que a lo mejor puede tener profundidad, sobre todo con la noticia de ayer. Y es un escenario que... Va a ser una penalización, obviamente, de lo que hay actualmente, pero va a tener capacidad de acceso a la financiación que necesitan los mercados cuando realmente, frente a otros países, pues si no dan esa misma confiabilidad, esa seguridad a los mercados, a lo mejor ni siquiera consigues ni siquiera consigues las necesidades de liquidez que puedes llegar a estar teniendo. Veas en el caso de, obviamente, Grecia, o veas en el caso de algunos otros países, como en España le ha costado muchas veces buscar la financiación que necesitaba. ¿Y Europa en qué está mientras tanto? Las reuniones del Ecofin y del Eurogrupo esta semana tienen como asunto estrella la tasa a la banca. Se quiere imponer a los bancos una tasa que financie cualquier problema, bancarrota de cualquiera de las grandes entidades que pueda suceder. ¿Qué pasará? El impuesto, desde luego, es una aberración a todas luces. No es nada más que al final estos típicos impuestos que nacen con tema de ser puntuales para un mayor control y acaban haciéndose un incremento brutal del gasto público que, sin ser con los objetivos que inicialmente persiguen, de garantía de los depósitos. Si realmente quieres controlar a la banca, haz un análisis mucho más exhaustivo de su riesgo, como vienen las nuevas tendencias normativa Basilea III, haz el stress testing periódico, oblígale a mantener un mayor fondo al que incurre en mayor riesgo, mayores depósitos en el Banco de España. Pero los fondos del Banco de España son de las instituciones públicas, son de las instituciones privadas, de los bancos, no son del Estado. En este caso, si el Estado lo único que está haciendo es aprovechar una coyuntura para poder intentar salir al paso, para recaudar dinero fácilmente, como hace 3 semanas se hablaba de poner el impuesto a las carreteras, o de hace
de 2 semanas de poner otro impuesto. Bueno, las carreteras tienen un sentido, por lo menos un impuesto a las carreteras las paga el que las usa. No, y la paga el que las usa, ¿no? Sí, sí. O sea, yo prefiero que haya una tasa en las autovías a que me retuerzan el brazo para que tenga que pagar impuestos para mantener autovías que no uso. Y sobre todo lo que se está haciendo, que es hablar en la Unión Europea sin una sola voz. Es decir, estamos hablando de que Alemania dice que la va a imponer, Francia que posiblemente, y España no se sabe. Entonces, ¿qué estás haciendo? Tienes que subirte al carro, en este caso, del que cree que tiene que hacer ese control por los problemas que a lo mejor está teniendo un sistema bancario alemán frente a un sistema bancario español muchísimo más saneado que es el alemán o que el estadounidense. Hombre, aquí, perdona una cosa, la tasa en España es muy polimórfica, ¿no? Y muy poliédrica, porque es que en el caso de los ayuntamientos, pues se inventan un nuevo impuesto que es pues un impuesto de erradicación de los cajeros automáticos. Es decir, el descubrimiento de hechos imponibles nuevos a medida que aumenta el déficit de las corporaciones locales, la imaginación de recaudación tributaria y de creación de tributos es ilimitada. En vez de facilitar, lo que tienen que hacer es facilitar la seguridad y tranquilidad, en este caso, a la gente que tenga su dinero, los depositantes en los bancos, y después facilitar las operaciones a las instituciones financieras para que puedan ser competitivos aquí, Estados Unidos, México, Brasil, como se está viendo. Bueno, hoy los sindicatos van a entregar la solicitud de autorización de la convocatoria de huelga general para el próximo día 29. Y han visto el muy comentado vídeo que ha hecho UGT con Chiquilicuatre diciendo por qué hay que hacer la huelga general. Bueno, échale un vistazo a un oído. Y lo que tendría que empezar realmente los sindicatos es actualizarse a la situación que hay ahora mismo en la economía, en la cual lo más importante, una economía competitiva internacional, es una economía de la competitividad, facilitar la competitividad y no esta confrontación totalmente arcaica de empresarios están en un lado, trabajadores están en el otro. Señores, a día de hoy, si usted quiere que su economía sea competitiva, tiene que conseguir que sus trabajadores estén velando por el buen hacer en sus empresas, por el buen hacer. Y en España, estas pantomimas que se venden puntualmente, se venden para buscar una confrontación continua de el empresario es la persona mala que mira solo por hundirte, entonces haz todo lo posible para hundirle a él al máximo, ¿no? Una confrontación que realmente no tiene ningún sentido. A día de hoy realmente se debería premiar mucho más a los trabajadores que aportan a la empresa y generan valor, y muchas veces se utiliza mucho más la imaginación para intentar ver dónde puedo yo vivir bien de una forma muy egoísta. Entonces tendríamos que conseguir ya de una vez que hacerle ver a los sindicatos que los empresarios son realmente los que están luchando por la economía en este país, por el trabajo, son los primeros veladores. Nadie que tenga una empresa no quiere duplicar su plantilla o triplicar su plantilla, que después tiene que tener una remuneración justa por sus rendimientos, por sus riesgos, etcétera. Claro que sí, pero todo empresario lo que quiere es que su empresa crezca 50%. Y el empleo no lo va a levantar que un ayuntamiento saque unas oposiciones locales o que el Estado saque tal. Lo van a levantar los empresarios y casi siempre los pequeños, medianos empresarios, a su vez también las grandes. Por eso me parece más preocupante lo que vino a decir.